Bienvenidos a los misterios del Evangelio. Hoy abordaremos uno de los episodios más impactantes y controvertidos de la Biblia, el momento en que las hijas de Lot se acostaron con su propio padre. ¿Qué llevó a este acto tan drástico? ¿Fue una simple cuestión de maldad o había algo más detrás de esta decisión? Quédense hasta el final, porque desentrañaremos esta historia con todos sus detalles. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y darle like a este vídeo, para que más personas puedan conocer estas fascinantes historias bíblicas. El contexto del relato. Esta historia se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 19, justo después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios, al ver la extrema maldad de estas ciudades, decide aniquilarlas con fuego y azufre. Pero, en su misericordia, permite que Lot y su familia sean rescatados por dos ángeles. La única condición era que no miraran atrás mientras escapaban. Sin embargo, durante la huida, la esposa de Lot desobedece esta orden y se convierte en una estatua de sal. Lot y sus dos hijas logran refugiarse en las montañas, viviendo en una cueva, lejos de la civilización. Es en este aislamiento extremo donde ocurre este impactante evento. ¿Qué llevó a las hijas de Lot a tomar esta decisión? Para comprender esta situación, debemos analizar tres aspectos principales: el contexto cultural, las circunstancias extremas y las creencias de las hijas. 1. Creencia de que la humanidad había sido destruida. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot pudieron haber pensado que el juicio de Dios no solo había acabado con estas ciudades, sino con toda la humanidad. Desde su perspectiva limitada, viviendo en una cueva en completa soledad, creyeron que ellas y su padre eran los únicos sobrevivientes en la tierra. En un tiempo sin comunicación como el actual, y después de haber presenciado una catástrofe divina de tal magnitud, es comprensible que pensaran que el mundo entero estaba devastado. Por tanto, decidieron tomar una medida desesperada para preservar la descendencia de su padre. 2. Presión cultural sobre la descendencia. En la cultura de la época, tener hijos no solo era una bendición, sino también una obligación. La falta de descendencia se consideraba una desgracia, y la continuidad de la familia era vista como una prioridad máxima. Para las hijas de Lot, quedarse sin hijos significaba el fin de su linaje, algo impensable según las normas sociales y familiares de su tiempo. Sin hombres en su entorno inmediato, y creyendo que no había otra opción, idearon un plan para embriagar a su padre y tener hijos con él. Aunque este acto es profundamente perturbador desde nuestra perspectiva moderna, debemos recordar que su razonamiento estaba influenciado por el contexto y su comprensión limitada de la situación. 3. Influencia del ambiente de Sodoma. Aunque Lot era un hombre justo, vivió durante mucho tiempo en una ciudad corrupta. La influencia de Sodoma pudo haber afectado los valores morales de su familia, incluyendo a sus hijas. Este acto podría reflejar la degradación ética a la que estuvieron expuestas. Aunque escaparon físicamente de Sodoma, tal vez las ideas y actitudes de esa sociedad permanecieron en ellas. Las consecuencias del acto. De esta relación incestuosa nacieron dos hijos, Moab y Ben-Ammi, quienes se convirtieron en los progenitores de los moabitas y los amonitas. Estas naciones jugaron un papel importante en la historia bíblica, a menudo en conflicto con Israel. El relato también tiene implicaciones espirituales y éticas. Aunque las hijas de Lot actuaron con la intención de preservar la descendencia familiar, su decisión muestra cómo el miedo y la desesperación pueden llevar a acciones equivocadas. La falta de confianza en Dios y la decisión de actuar por cuenta propia trajeron consecuencias que repercutieron por generaciones. Este episodio nos deja muchas lecciones. Primero, resalta la importancia de buscar a Dios incluso en las circunstancias más difíciles. En lugar de confiar en su propio juicio, las hijas de Lot podrían haber clamado a Dios por dirección. Segundo, nos muestra cómo el ambiente en el que vivimos puede influir en nuestras decisiones. Aunque habían escapado de Sodoma, las hijas de Lot no pudieron desprenderse completamente de la mentalidad de esa ciudad. Por último, esta historia es un recordatorio de las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Los moabitas y los amonitas, descendientes de este acto, se convirtieron en enemigos de Israel, mostrando cómo decisiones equivocadas pueden traer conflictos futuros. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Lot? Aunque la historia se centra en las acciones de sus hijas, es importante reflexionar sobre el papel de Lot en este evento. A lo largo del relato bíblico, vemos a Lot como un hombre justo, pero también como alguien que tomó decisiones cuestionables. Por ejemplo, al separarse de su tío Abraham, eligió establecerse en las llanuras cercanas a Sodoma, una región conocida por su maldad. Su elección, basada en la apariencia de prosperidad material, lo llevó a exponerse a una sociedad corrupta. Aunque sobrevivió al juicio de Dios sobre Sodoma,
La influencia de esa ciudad marcó a su familia de manera profunda. Esto nos enseña que nuestras decisiones pueden tener efectos duraderos no solo en nuestras vidas, sino también en las de nuestras generaciones futuras. Además, el estado emocional de lo tras la destrucción de Sodoma es otro factor a considerar. Después de perder a su esposa y su hogar, probablemente estaba en un estado de vulnerabilidad, lo que podría haber facilitado que sus hijas ejecutaran su plan sin resistencia de su parte. Aunque fue embriagado, el texto bíblico no detalla la totalidad de su reacción al darse cuenta de lo sucedido, dejando abierta la pregunta sobre su nivel de responsabilidad en este acto. El simbolismo de Moab y Amón. Los hijos nacidos de este evento, Moab y Ben-Ammi, dieron lugar a los pueblos moabita y amonita, quienes jugarían un papel controvertido en la historia de Israel. Aunque estas naciones a menudo estuvieron en conflicto con el pueblo de Dios, también fueron parte de su plan redentor. Un ejemplo notable es Ruth, la moabita, quien se convirtió en una figura clave en la genealogía de Jesús. Esto nos muestra que Dios puede usar incluso situaciones marcadas por el pecado para cumplir sus propósitos divinos. Aunque los orígenes de Moab y Amón fueron fruto de una decisión moralmente cuestionable, la historia bíblica demuestra que la gracia de Dios trasciende los errores humanos. Una advertencia para el presente. Este relato tiene resonancia para los creyentes de hoy en día. Nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos frente al miedo, la desesperación y la incertidumbre. Las hijas de Lot actuaron de manera impulsiva, basándose en su propio entendimiento limitado, en lugar de buscar la dirección de Dios. Esto nos recuerda Proverbios 3, 5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. En un mundo que a menudo valora las soluciones rápidas y las decisiones impulsivas, este relato nos llama a confiar en Dios incluso cuando no vemos una salida clara. Las consecuencias del pecado en un contexto familiar. Otra lección importante de esta historia es cómo el pecado puede impactar profundamente las relaciones familiares. La decisión de las hijas de Lot no solo afectó sus vidas, sino también las de sus descendientes. Esto es un recordatorio de que nuestras elecciones no ocurren en el vacío, afectan a quienes nos rodean, especialmente a nuestras familias. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Este pasaje es un llamado a buscar siempre la guía de Dios y a alejarnos de las influencias negativas que puedan corromper nuestros valores. Reflexión final. ¿Qué habrías hecho tú? El relato de las hijas de Lot puede parecer extremo, pero nos invita a una introspección profunda. ¿Qué tan frecuentemente tomamos decisiones basadas en el miedo o la desesperación, en lugar de confiar en Dios? ¿Estamos dejando que nuestro entorno nos moldee, o estamos buscando activamente vivir según los principios de nuestra fe? En última instancia, la historia de Lot y sus hijas no es solo un relato de error y pecado, sino también una oportunidad para recordar que, incluso en nuestras fallas, Dios tiene el poder de redimir. Su plan es mucho más grande que nuestras decisiones equivocadas, y su gracia puede transformar cualquier situación en algo que glorifique su nombre. Así que, ¿qué opinas de este relato? ¿Crees que las hijas de Lot actuaron por ignorancia, desesperación o simplemente fueron influenciadas por el pecado de Sodoma? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Gracias por llegar hasta aquí. Haz clic en uno de los vídeos que aparecerán en pantalla para continuar explorando las fascinantes historias y misterios de la Biblia. Que Dios te bendiga y te guarde.